¿Cómo están? Muy buenas tardes. En este día, martes 11 de agosto, estamos hablando muchísimo de lo que es la vacuna en Rusia, de lo que son el regreso, de lo que es el regreso a clases, y desde ayer empezamos a tocar el tema del turismo. En particular nos enfocamos en México y ayer estábamos hablando de la política pública, pero hoy queremos incorporar lo que es el pensar, el sentir, la visión de lo que es el empresariado directamente involucrado con esta actividad tan importante para México y otros países con los que ahora se va a competir. Así que le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a Braulio Arzuaga Lozada. Él es el director del Grupo Presidente y actualmente, y si no me equivoco, desde febrero pasado, pues preside lo que es el Consejo Nacional Empresarial Turístico. ¿Cómo estás, Braulio? Hola Gaby, muy bien. Pues ya lo decías tú, viviendo un reto fuerte tanto en las empresas como en la industria. Y al final de cuentas, pues bueno, poniendo todo nuestro empeño para tratar de salir de esto lo antes posible. Oye, a título personal, ¿quién te iba a decir a ti que poquito después de que fuiste electo ya presidente de este consejo, empieza la pandemia y cómo has visto las cosas? Pues sí, literal, fue a finales de febrero cuando me eligieron presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Eso nos dio mes y medio para empezar a planear pues una estrategia que nosotros teníamos para pues tratar de establecer junto con el gobierno una política turística para este país. Sin embargo, pues como te decía, al final pasan estos 30 días, 40 días y todos nos fuimos a casa y obviamente pues cambia la estrategia. Esa estrategia se puede decir que la tiramos y empezamos a hacer unas estrategias de contención de este problema que es tan grande, no solamente para México, sino que también para el mundo, ¿no? ¿Ya pasó, en tu opinión, lo peor? ¿De qué se han tratado las reuniones que han tenido cuando sabemos que en el mundo entero empieza a verse la reactivación, los protocolos de sanidad, etcétera? No, mira, desde un principio nosotros el 14 de marzo nos fuimos aquí en México al famoso Quédate en casa y el 17 lo que nosotros hicimos fue pues tocar las puertas del gobierno federal comentándoles que era importante que vieran este sector y que nosotros no pedíamos ningún rescate ni ningún condonación de ninguna de las obligaciones que tenemos, sino que básicamente lo que nosotros pedíamos eran diferimiento de estas obligaciones. Y esto es importante porque esta industria es muy intensiva en capital y los ingresos se fueron a cero o prácticamente cero y nuestros gastos se quedaron, agua, luz, combustible, la nómina, que son pues cuestiones que pesan mucho en el estado de resultados de cualquier empresa, pues esos no los pudimos quitar. Entonces, pues al final nosotros pedíamos eso, tratar de diferir estos impuestos, estas obligaciones que teníamos, y bueno, pues no hubo mucho eco, ¿no? Entonces, nosotros seguimos como Consejo Nacional Empresarial Turístico tratando de sensibilizar a los gobernantes sobre la importancia de este sector. Mostramos muchas veces las cuestiones de medidas de austeridad que estábamos haciendo. Un ejemplo que hay pues hoy en día que todavía persiste es los días solidarios, ¿no? Cada quien estamos cobrando menos porque estamos dando parte de nuestro sueldo para poder, digamos, privilegiar el flujo de las empresas y no trocar tanto pues las nóminas, ¿no? Después lo que hicimos fue nos unimos con los sindicatos para hacer un llamado yo te diría desesperado en la intención de tratar de que dieran crédito a los empleados, con la intención también de que no colapsaran las empresas, también obtener créditos. Tampoco fue un tema que tuvo mucho eco y al final decidimos irnos por la parte legislativa y también por la parte estatal. En cada estado, a través de la CONAGO, pudimos hacer esta Alianza Nacional Emergente por el Turismo. Entonces, hemos estado, digamos, muy activos, no en lo que queríamos al principio de febrero, sino que lo que nos tocó hacer, pues teniendo esta pandemia, pues literalmente en los brazos y en los hombros de cada uno de nosotros. ¿A cuántas empresas representas? ¿Cuántos empleos y cuántos se han tenido que eliminar o están en riesgo hasta ahora? Mira, a mí me toca dar la cara, digamos, por el 96% de la actividad turística de este país. Están cuatro cámaras importantes. Está la Canaero, que es la cámara del transporte aéreo. Está la Canapat, que es el transporte terrestre. Está la Canirac, que son los restaurantes y que por supuesto que están pues sufriendo muchísimo. Está la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pero también después hay 12 asociaciones importantes. Hay 2 de hotelería, hay de tiempos compartidos, hay de agencias de viajes, hay de haciendas. Están las asociaciones internacionales como la IAPA, que es una asociación que tiene que ver con parques acuáticos y parques de diversiones.
están los desarrollos inmobiliarios. La verdad es que es el 96% de la actividad turística y como te decía, a mí me toca dar la cara, pero literal, pues son las estrategias que hemos puesto todos como importantes para atender esta pandemia durante esta crisis, pero también después de la crisis, que es importante. México venía con una tendencia de crecimiento muy buena en el turismo, tanto en hoteles, creciendo el número de hoteles, el número de cuartos, como también las otras subindustrias, déjame decirlo así, en donde venían también creciendo y venían pues creciendo a doble dígito en algunos casos, o doble de lo que se crecía el PIB de este país. Entonces, pues bueno, al final de cuentas es muy importante lo que hoy me toca representar y lo estamos haciendo con mucho empeño y mucha energía. Te preguntaba si hay algún estimado que ya tengan o manejen en relación con los posibles empleos en riesgo. Sí, mira, nosotros pensamos que el PIB que antes de la pandemia representaba el 8.7, como lo medimos en México, porque como se mide en el extranjero puede llegar hasta el 16% con la demanda directa, indirecta y la inducida, ese 8.7 puede caer a 4.9. Eso significa que si el país va a caer 10 puntos, como lo dicen ciertos bancos, pues podríamos explicar esa caída alrededor de 4 puntos, 4.5 puntos por esta actividad, por la actividad turística. Hoy somos 4 millones de gente que vivimos del turismo y para el turismo y seguramente o probablemente se puedan perder hasta 1 millón de empleos. El gobierno también estimamos que va a dejar de percibir por impuestos 100 mil millones de pesos que al final de cuentas, pues al no haber esta actividad, no haber movilidad de gente y no tener el volumen de turistas que teníamos antes, pues de igual manera lo irá dejando en el camino. Pensamos que todo el impacto hacia el país podría llegar a ser de 1.6 billones de pesos. Wow, qué cifra, qué perspectiva. Ahora, ya me hablabas tú de las veces que tocaste la puerta sin resultados positivos, sin éxito con la autoridad federal. ¿Cómo se compara tu experiencia con la de colegas tuyos en otros países, otros titulares de otras presidencias de empresarios turísticos, para entender qué tan frustrante o no ha sido tu experiencia para buscar ese entendimiento con el gobierno? Mira, la realidad es que hay muchos países que, te doy el caso de Alemania. Alemania ha inyectado 32% de su PIB a la economía. Italia ha inyectado el 12.5%, España el 12%, Reino Unido, que tiene más o menos, bueno, ya los pasamos, pero que tenía la misma base de contagio y de muertes, tenía el 19%. Hay países, digamos, que son más chicos en la economía que México, como Perú, que tiene el 12%, como Chile, que tiene el 7%, y una economía de Brasil como el 10%. Todo estas cantidades, pues es una cantidad grande en donde los gobiernos están inyectando la economía con también políticas anticíclicas importantes. En otros casos, y déjame darte el caso de República Dominicana, que es una economía infinitamente más chica de la mexicana, el gobierno está pagando ciertos salarios. Entonces, pues lo ha hecho más fácil porque muchas empresas han podido pasarla mejor, perdón por la expresión, pero ese es lo que está sucediendo hoy, con la intención de pues tratar después de enfrentar esta crisis y salir de ella de una manera pues mejor y más fortalecidos. Entonces, pues sí, la verdad es que nosotros no ha habido, en México se ha inyectado el 0.6% del PIB y al final de cuentas pues nos pone mucha presión a nosotros porque pues hemos tenido que cargar con esos costos que yo te decía, estos costos fijos al principio, y bueno, al final de cuentas no hemos tenido los ingresos. Tuvimos 2 meses en donde literal los ingresos se fueron a cero y hoy por hoy el volumen de pasajeros que tenemos está siendo muy complicado y muy chico. Los aeropuertos privados nos reportan, o sea, los grupos aeroportuarios nos reportan de entre 36 y 40% de volumen. Todavía estamos muy lejos para poder tener estos turistas, pues digamos, en los hoteles o en las diferentes cadenas del turismo. Y aquí estamos hablando hemos tocado este tipo de temas con los empresarios, con el CEO de Avianca, con también el CEO de LATAM Airlines, también con Andrés Conesa cuando entró en capítulo 11. Es decir, que hemos estado tomándole el pulso a los empresarios de la región para entender en dónde están las gestiones que han tratado también ellos de hacer para, no queremos un rescate como mensaje, pero sí queremos que nos alivien temporalmente un paréntesis, porque tienen estos costos fijos que simplemente los están ahogando.
Tú eres empresario. Como empresario, ¿qué piensas de la relación que existe con la autoridad hoy día? ¿Y cuál es la visión ya mirando hacia lo que viene? Estamos en agosto. ¿Cómo piensan reactivar? ¿Cuál es la estrategia para reactivar el turismo? Mira, si ya te platico yo la experiencia que hemos tenido nosotros en Grupo Presidente, pues veníamos creciendo 3 veces lo que crecía el PIB. El PIB turístico crecía 2 veces, nosotros crecíamos todavía un poco más. Estábamos pues abriendo hoteles y estábamos abriendo restaurantes. Nosotros hacemos hoteles, restaurantes y asistencia en el retiro. Asistencia en el retiro es un tema interesante hoy en el portafolio del Grupo Presidente porque pues son edificios que tienen que ver con el cuidado hacia adultos mayores, ¿no? Y ese no se ha visto afectado, por supuesto que tenemos protocolos muy, muy fuertes ahí, porque pues ahí estás jugando, digamos, con la salud de las personas. Pero pues desgraciadamente teníamos todo este portafolio que te estoy diciendo para crecerlo y pues hoy por hoy sí tenemos 5 hoteles que se difieren en el tiempo, ya eran para abrir este año, se van a abrir el siguiente año, pero también hemos visto que hay otros proyectos que se detienen, no hay otros proyectos que estamos en evaluación, porque no solamente es el tiempo de lo que está pasando hoy, sino es la recuperación que tendrá después como inversionistas, pues al final de cuentas, insisto, es una industria muy intensiva en capital y cuando llegas, inviertes en un hotel, te quedas en ese destino 40 o 50 años y tu recuperación se va a 10 años. Hoy tal vez se irá a 15, ¿no? ¿Están pensando igual tú y el secretario de Turismo y las autoridades turísticas? Además, hay que recordar que ya no está el Consejo de Promoción Turística, ¿no? Y ahora se supone que la promoción es a través de las embajadas. No sé cuánto te has enterado que esto sí está ocurriendo o no está ocurriendo. Estados Unidos bajó la alerta 4, de alerta 4 para que pudieran ya pues, salir los estadounidenses a viajar, pero México se queda con un travel advisory y tú sabes que el turismo estadounidense es muy importante para México. Mirando esa realidad, ¿cuál es la estrategia con la que quieren salir ustedes a promocionar la oferta turística? Mira, yo te diría que no solamente eso, ya veníamos con retos del 2019, ¿no? La inseguridad puede ser uno, la falta de promoción que tú ya la comentabas es otro, las plataformas digitales de las cuales nosotros no estamos en contra, sino lo único que queríamos es pues tener la cancha pareja para si nosotros pagamos impuestos, ellos también los paguen. El sargazo, las cuestiones naturales que siempre han sido complicadas en México porque pues, somos muy expuestos a muchos fenómenos naturales y obviamente también la bajada de los mercados emisores más importantes, Estados Unidos y Canadá, siendo pues prácticamente el 50% de los turistas. Ya decías tú de esos retos, más estos retos, pues ha sido complicado. Yo la verdad es que veo a un empresariado pues que quiere seguir invirtiendo, que quiere a México, que apuesta por México, que aquí están nuestras raíces, que aquí está, digamos, nuestro riesgo y al final de cuentas, pues estamos haciendo todo para tratar de salir lo más fortalecidos que se pueda salir después de esta pandemia del tamaño mundial y catastrófico que ha sucedido. Acuérdate que esto pues, empieza como una crisis sanitaria, que ya pasó a una crisis económica en donde habrá una recesión mundial enorme y seguramente el disponible para viajes será menor, pero también es un tema en donde hoy por hoy ya es una crisis social, ¿no? Entonces ya son 3 crisis muy complicadas y muy complicadas para este sector, porque este sector es económico transversal, tiene que ver con muchas partes de la economía y tiene que ver con muchas partes de los sectores. Déjame decirte como ejemplo, si dejamos de hacer 2 o 3 o 5 o 10 hoteles, pues la industria de la construcción se ve afectada también. Por supuesto. ¿Están hablando con el secretario de Turismo, con el secretario de Turruco para ver, este va a ser nuestro mensaje, va a ser en estos canales, va a ser a través de estas embajadas? ¿Cómo están haciendo? Sí, o sea, yo soy parte también del Consejo de Diplomacia Turística. Se ha sesionado desde la creación hasta hoy 4 veces. Las primeras 2 veces tal vez no tuvo la atracción porque pues era el inicio. Las últimas veces creo yo que ya se deben de empezar a mostrar ciertos pues resultados, ¿no? Nosotros nada más estamos como consejeros, digamos, y como tenemos palabra para poder proponer cosas, pero al final de cuentas lo tiene que articular pues tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Secretaría de Turismo y las embajadas y consulados. Entonces, pues nosotros proponemos, pero al final de cuentas, digamos, y déjame decirlo así, el músculo lo tienen estas 2 secretarías y son las que tienen que poner y articular y llevar a cabo pues, las estrategias que hemos definido ahí.
Bueno, pues entonces están dependiendo de ellos, pero hay una cosa que sí quisiera preguntarte. Apelar a los ciudadanos a que consuman, a que vayan y sobre todo recordando lo que pasó con el H1N1, tú recordarás que México salió adelante también, o el turismo en particular, con la promoción a nivel turista nacional. Y me imagino que apelar a la solidaridad de los mexicanos puede ser una herramienta también potente para ustedes, ¿no? Sí, 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 sin duda. A ver, nosotros vamos 30, 40 días atrás de Europa y de Asia. ¿Por qué? Porque pues ellos llegaron y tuvieron este problema antes y demás. Nosotros debemos de capitalizar sobre lo aprendido allá. Lo que hemos visto allá es que ya existe una serie de incentivos y también el mercado nacional ha estado viajando. Déjame agarrar como ejemplo España, en donde ya sabes que el verano, los españoles viajan en verano en España. Pues hemos visto que ya hay playas o hay diferentes destinos que están llenos. Tenemos que capitalizar sobre eso porque nosotros también entendemos que la recuperación será por el mercado nacional y tenemos que aprender que muchos destinos que están en España han tenido que echar marcha atrás derivado de que no han implementado al 100% los protocolos. Hemos visto fotografías de playas con gente a reventar y probablemente sin los cubrebocas o sin los protocolos. Y esto es importante porque sí, como tú dices, tenemos que apelar digamos, a los mexicanos a viajar por México, a consumir lo mexicano, a estar orgullosos de los mexicanos, del servicio, de la gastronomía, etcétera. Pero también una de las cuestiones que es bien importante es que el viajero también tiene que poner de su parte. No nada más el hotel, no nada más la aerolínea, no nada más el transporte, no nada más el aeropuerto está encargado de hacer estos protocolos, sino que también el gobierno y también el turista. El turista, a nadie le gusta hoy viajar con un cubrebocas, ya sea un vuelo de 1 hora o un vuelo de 12 horas. Lo tenemos que hacer porque al final de cuentas son los nuevos protocolos y son las cuestiones que independientemente nos guste o no nos guste, pues al final son las que darán más seguridad a todos para viajar y estaremos viajando ya con mayor tranquilidad. Pues te cuento que yo vengo desde Atlanta, estoy en la Ciudad de México desde hace una semana y Delta, Ed Bastian ha dicho ya, bueno, pues reconocido que han bajado al menos a 100 pasajeros que no quieren ponerse la mascarilla y pues no se trata del pasajero solito, se trata de todo un grupo de personas que están en riesgo sabiendo que este es un virus altamente contagioso. Braulio, quiero pedirte que cierres esta entrevista tú con algún mensaje para quienes son mexicanos o no son mexicanos pero quieren venir a México porque conocen México o quieren descubrirlo y hay mucho por descubrir. ¿Qué les dirías? Mira, yo lo que les diría es que estamos preparados y yo me ha tocado ver en carne propia, digamos, porque yo he viajado aparte de nuestros hoteles para tratar de entender cómo, yo siempre lo que digo es cómo queremos que la gente viaje si nosotros no hemos viajado. Y es por eso que hicimos, digamos que un recorrido por los diferentes hoteles que tenemos nosotros, pero también nos fuimos en carretera para conocer esa experiencia y nos fuimos por avión para conocer esa experiencia. La industria turística mexicana tiene los protocolos mundiales y tiene los protocolos que cualquier turista de otro país o el mismo mexicano espera ver. Por supuesto que son protocolos que estamos implementando, por supuesto que son documentos vivos que estamos aprendiendo, pero todos los días lo tratamos de hacer mejor. Las empresas mexicanas también lo que han hecho es tener el protocolo internacional, pero también implementar el punto limpio de Sectur. Y muchos de ellos, en el caso de nosotros fue a través de Buró Veritas, hemos contratado a terceros para que nos estén avalando que estamos haciendo eso. Entonces, mi mensaje claro es, estamos preparados, sí hay que tomar ciertas medidas nosotros como turistas, no nos gustarán algunas, pero podemos viajar y podemos ya reactivar. Y lo que te decía también hace tiempo, debemos de sentirnos orgullosos, debemos de proteger y los destinos, los pueblos mágicos, la gastronomía, el turismo colonial, no solamente sol y playa, etcétera. Al final de cuentas, México tiene muchísimas bondades como destino turístico, pero yo creo que lo más importante es la gente y el servicio.
Pues ahí lo tienen ustedes y yo digo totalmente, ojalá que sí, ojalá que se recuperen. Este es un sector crítico y además el apoyo o dependen de él tantísimas millones de personas y comunidades enteras en nuestro país y en otros. Aquí hay que recordar que va a ser la competencia, como hemos hablado en este espacio, competencia por inversiones, bueno, competencia por turistas, señores. Y así estarán muchos países y también el Caribe mexicano y tendremos competencia férrea en tiempos de pandemia. Braulio Arzuaga Lozada, director del Grupo Presidente, hoy presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, te agradezco muchísimo esta conversación. Muchas gracias a ti.